18 horas en punto, y esto no suele suceder muchas veces. Continuamos con la programación habitual de En Avenidas. Ahora mismo yo les voy a ir comentando a modo de introducción que, bueno, en estos días hemos estado conociendo la noticia del descubrimiento de restos fósiles de una nueva especie de dinosaurios que vivió hace más de 95 millones de años. El hallazgo se dio en la provincia de Neuquén, específicamente en el departamento de Añelo, y fue bautizado como el Astigmasaure genuflexa, algo así, era complicado el nombre, y en ese sentido vamos a estar dialogando. Ya estamos en contacto con alguien que se encuentra del otro lado de la línea telefónica. Estoy hablando de Flavio Velardini, doctor en biología y becario postdoctoral del CONICET en el Instituto de Investigación en Paleontología y Geología. ¿Qué tal, Flavio? ¿Cómo estás? ¿Cómo andamos? Muy bien, muy bien. Sí, lo buscamos un poco complicado el nombre, pero bueno, no pasa todos los días. Ya vamos a hablar un poquito sobre el nombre, te voy a estar consultando, pero primero que nada quiero que me cuentes sobre cómo comenzó este hallazgo de los fósiles, digo, cómo van también ustedes, cómo funciona, ¿no? De ir a realizar estas campañas en determinados lugares. Sí, es en realidad una linda historia porque empezó hace unos 8 años atrás, cuando unos trabajadores del petróleo, caminando en la zona del Orejano, que es un yacimiento YPF, de acá de Neuquén, empezaron a encontrar unas astillas y siempre más, hasta que nos encontraron en una barda con unos huesos, según ellos, y ahí empezó todo un mecanismo, ¿sí? Una dinámica con diferentes colegas que empezaron a ir al lugar a corroborar si efectivamente lo que habían encontrado eran huesos o no. Y sí, efectivamente, sí habían encontrado algo muy raro, y la verdad que para nosotros un descubrimiento increíble, porque en la zona estábamos trabajando, pero nunca habíamos encontrado algo tan bien preservado, y ellos encontraron, podemos decir, la mitad, ¿sí?, de una carcasa de un dinosaurio de más de 90 millones de años de antigüedad, perfectamente preservada, con cada hueso uno atrás del otro, y para nosotros fue un descubrimiento increíble. Así que empezamos ahí a trabajar tanto con YPF como con otras instituciones públicas del gobierno de la provincia de Neuquén, con la Universidad Nacional de Río Negro y los municipios, para intentar sacar este dinosaurio que después, bueno, obviamente empezamos a descubrir que efectivamente era una nueva especie no conocida. Bien, ¿cuándo llegan y también cómo llegan a esa conclusión de que se trataba de una especie desconocida hasta ese entonces? Bueno, nos llevó bastante porque tiene que pensar que tenemos que sacar los huesos de una roca muy dura, así que tuvimos que trabajar más de un mes en el campo con unas herramientas a veces pesadas. Tuvimos que después trasladar todos los bochones, que nosotros le decimos, hacemos como una especie de momia de yeso, y la llevamos al museo. Ahí empieza todo otro tipo de trabajo, que es lo de preparar los huesos, es decir, sacarlo de la roca, y ahí cuando lo tenemos en la mano, cuando podemos verlo en 3 dimensiones, empezamos a compararlo con todos los otros huesos que se conocen de otra especie. Bueno, ahí empieza toda una comparación, claro, para ver si lo que tenemos es algo nuevo o no. Algunas cosas eran parecidas, otras no, pero bueno, le encontramos unos 10 caracteres nuevos que dijimos, bueno, esto no lo vimos en ninguna otra especie, y ahí le dimos este nombre apellido, digamos. Justamente sobre el nombre, yo te quiero consultar cómo se llega también a la construcción del nombre de esta nueva especie. Una buena pregunta, porque realmente se piensa que tenemos una regla, pero no, en realidad son los autores que eligen darle un nombre. Muchas veces se da el nombre del lugar, otras veces a quien lo descubrió, y si no, se le da alguna característica particular del dinosaurio, pero siempre lo tenemos que hacer utilizando el latín. Bueno, en el caso tuvimos que traducir el lugar de origen, que es el Orejano, ¿sí? Que es una localidad de allá de Añelo, y que significa, en el jergo, digamos, popular, es el animal que no tiene signo, que no tiene dueño, que no está señalado, digamos. Entonces le tuvimos que hacer una traducción al latín, y es Astigmasaura, es decir, sin signos, ¿sí? Y después el genuflexa en realidad hace referencia a cómo estaba la carcasa en el campo, es decir, que este pobre animal hace millones de años atrás, en realidad ya estaba muerto, pero su carcasa se encajó en un río, y se quedó con la pata, claro, doblada, en cuclilla, podemos decir. Ajá. Así que cuando lo descubrimos, encontramos sus 2 rodillas dobladas, y bueno, le dimos este nombre para recordar cómo estaba su carcasa, ya su esqueleto.
Bien, quiero consultarte también, Flavio, sobre justamente qué información pueden tener ustedes de este dinosaurio, de este resto fósil particular quizá de la especie, sobre la manera en que encuentran los huesos del mismo. Ahí vos decías que parecía que estaba en cuclillas, por ejemplo. ¿Qué puede significar también o qué lectura realizan? Muy buena pregunta, porque en realidad atrás hay una serie de estudios y acá entran los geólogos, nos ayudan los colegas que empiezan a ver en qué sedimentos encontramos estos huesos, quién lo transportó, en este caso eran ríos de más de 95 millones de años de antigüedad, y esta corriente que no era tan fuerte empezó a acumular la carcasa en un costadito del río. Ahí obviamente la corriente estuvo eliminando otra parte del esqueleto, por eso nosotros encontramos solo la parte trasera, la otra ya nada, se fueron, se perdieron, pero bueno, lo que nos interesa es que la carcasa no se movió tanto, no fue transportada tanto por el río, por ende lo que encontramos es muy bien preservado, los huesos que tenemos no fueron rotos durante el transporte, ¿no?, en este río, y esto nos ayudó hasta reconstruir parte de la musculatura. Acordemos, bueno, tenemos que acordarnos que lo que se fosiliza es solo la parte dura del esqueleto, así que solo los huesos, todo lo que músculos, órganos internos, no tenemos nada de eso. Pero la marca que dejan en los huesos, nosotros, digamos que nos sirven para reconstruir, por ejemplo, la musculatura, que era algo que no conocíamos en estos dinosaurios. Bien, quiero también consultarte un poquito sobre cuáles son, si se puede, esas principales características que tiene esta nueva especie descubierta en relación también a los otros. Bueno, estos dinosaurios eran muy particulares, eran muy esbeltos, muy ágiles, tal vez. Tenían una pata mucho más delgada, tal vez, que los más famosos titanosaurios, tal vez, que se conocen un poquito más, que son siempre los más grandes, ¿no?, los más pesados. Bueno, esta familia de los rebaquisáuridos eran animales un poquito más chiquitos y pastoreaban, ¿sí? No se comían, por ejemplo, las hojas o las ramas de los árboles altos, sino que eran prácticamente, nosotros decimos, la vaca del Cretácico, ¿sí? Entonces iban pastoreando todo el día. Y lo que encontramos en este dinosaurio es que tenía unos dedos de los pies muy anchos, muy grandes, parecían como de un pato, y dijimos, bueno, vaya a saber si de alguna forma significaba que estos animales vivían tal vez en charcos, en lagunas. Esto obviamente todavía no lo sabemos, recién arranca el estudio, pero bueno, hacia ahí vamos, a ver si estas características son, digamos, adaptativas en algún tipo de ambiente particular. Muy bien. ¿Cómo continúa el estudio con esta especie? Bueno, ahora le queremos hacer unos estudios histológicos, es decir, que le vamos a cortar lamentablemente unos pedazos de los huesos y los vamos a ver bien en detalle con microscopio para ver, tal vez, reconstruir cómo crecían, cuánto tiempo, cuánta vida, cuántos años tenían. Sospechamos que era un adulto, era un anciano, le encontramos alguna patología en algunos huesos, así que queremos ver también no solo cómo vivían y también cómo morían, digamos, cómo avanzaba su edad y cómo se ponían siempre más viejos, y a ver si le podemos encontrar algo de biología, digamos, algo de su vida. Bien. Flavio, por último quiero consultarte qué significa también este hallazgo para la paleontología nacional. Bueno, en realidad este grupo de dinosaurios no se conocía mucho, así que la verdad que cada espécimen que encontramos aporta obviamente algo sobre cuánto eran diversos, y hace unos años atrás se conocía muy pocos de estos animales. Hoy en día tenemos más de 16 en todo el mundo, y una docena están acá en Argentina. Entonces imagínense cuánto importante es el patrimonio paleontológico acá de la zona, de Sudamérica diría, y mundialmente. Y en su pequeño, digamos, ayuda también, ¿no?, las pequeñas localidades como la ciudad de Rincón de los Sauces, donde están preservados los huesos, obviamente para mover todo el aspecto turístico y todo lo que significa, para ir a visitar obviamente estos restos. Bien, perfecto. Flavio, muchísimas gracias por tu tiempo y por compartirnos esta campaña. A ustedes. Flavio Belardini pasó por el aire de En Avenidas, doctor en biología y becario postdoctoral del CONICET en el Instituto de Investigación de Paleontología y Geología, para conversar acerca del descubrimiento de restos fósiles de una nueva especie de dinosaurios que vivió hace más de 95 millones de años. ¿Dónde se realizó este hallazgo? En la provincia de Neuquén. Allí nos comentaba Flavio, particularmente en el departamento de Añelo. Se le ha
está bautizado con un nombre complicado. Era un poco lo que nos explicaba allí Flavio el porqué. Se lo va a conocer como Elastigmasaura genuflexa. Así que nada, muy pero muy importante la noticia también, no solo para la paleontología como tal, sino también justamente para la ciencia nacional, ¿no? Tantas veces desprestigiada y demás. Aquí justamente tenemos el testimonio de un becario postdoctoral de nada más ni nada menos de el CONICET. Nosotros